Y lo curioso también que se dio dentro, ya revisando el video, es que había unas esferas que viajaban a una gran velocidad muy cerca del objeto principal que estábamos observando. Y ahí sí yo lo identifiqué como una nave, porque por ejemplo el OVNI como objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa que sea extraordinario, un fenómeno diferente, pero en este yo sí noté que era una especie de nave, no la común como las pintan, ¿verdad? Que con ventanas, ¿verdad? No, era plasmática, pero su forma de sombrero, de forma de lenteja, inclinado, porque uno generalmente cuando los proyectan un dibujo, por ejemplo, digital, los pone de forma horizontal, y no, ella estaba inclinada. ¿Por qué las inteligencias superiores, ajenas a nuestro mundo, hacen contacto con ciertas personas? ¿Será que éstas tienen el potencial de poder difundir ese mensaje trascendental? En esta ocasión viajaremos hasta Costa Rica para hablar con Alejandro y Cindy. Ellos son pareja y de profesión arquitectos. Nos hablarán de su experiencia con una sencillez que es realmente conmovedora. Además, nos mostrarán una serie de imágenes y vídeos que han ido tomando a lo largo de estos años de ovnis que son realmente impactantes. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. ¿Creéis vosotros, antes de toda esta vuestra experiencia, en vida fuera de nuestro planeta? ¿Tenéis esa noción o empezó la experiencia y empezaste ya a creer? ¿Cómo fue al principio? Mira, por acá, bueno, gracias, bienvenidos a toda la audiencia. Estamos para compartir acá desde Costa Rica. Y en el caso mío empezó muy pequeño, a los 9 años, yo estaba jugando con los chicos del barrio. Y resulta que estábamos al atardecer cuando miramos una especie de formación en V y parecían que eran pájaros. Estamos hablando 9, 10 años, teníamos todos los chicos y chicas de aquel momento y resulta que no eran pájaros, eran círculos, ¿no? Entonces eran objetos que eran circulares y reflejaban la luz. Esto a mí como que me caló algo, hizo clic. Y desde ese momento el tema se volvió familiar y quise conocer mucho de este tema. Pero claro, yo fui, le dije a mis papás, vimos unos discos volando y claro, nos dijeron no hablen más de eso, si no los vamos a castigar. Y bueno, tiempo después, ya con 14 años, yo compartía el cuarto con el hermano mío, aquí es muy normal. Él estaba un poquito más pequeño y entró una esfera al cuarto en la noche. Parecía que la luz estaba encendida y cuando yo me desperté había una esferita flotando. Yo lo desperté a él, casi se muere del susto, ¿no? Y lo más bonito es que yo hice a tocar esta esfera, la esfera se retrocedió como que no la tocara, ¿no? Y nos quedamos los dos pues bastante asustados con esto. Sin embargo, yo sentía una gran curiosidad y bueno, la esfera se desapareció. Era una esfera translúcida, blanquecina, tipo como amarillenta. Y en la noche, y ya estábamos durmiendo, fuimos, le contamos a nuestros padres y nuevamente, ¿no? Yo tenía 14 años, estaba grande. Nos dijeron, no hablen más de eso, esto no ha pasado, quién sabe qué comieron ustedes, quién sabe qué pasó. Y bueno, en la noche, tipo 1 de la mañana, en un sueño, miro unos ojos, un rostro, y me dice, levántese y vaya al patio y mira al cielo. Entonces yo me desperté, fui al patio y miré 2 objetos flotando allá en el patio. Fui, llamé otra vez a todos en la casa y a costa de cualquier castigo todos salimos y efectivamente miramos los objetos
y en ese día quedaron pues con esta sensación curiosa. Así que ya después de, ¿qué te digo? Cuando empecé mis estudios en la universidad, con un grupo de amigos empezamos toda esta travesía, y allí pues tiempo después conocí a Cindy y empieza todo este proceso. Pero fue una cadena de experiencias que se fue dando muy naturalmente. Yo tuve la suerte de llegar a un grupo donde ya tenían estas experiencias, gente bastante mayor. Yo tenía 18 años, ellos tenían 40, 50, y ya ellos tenían estas experiencias, pero no nos la hicieron fácil, ¿no? Lo hicieron difícil, ¿no? Y bien, tuvimos muchas experiencias muy interesantes. En el 95 me tocó toparme con uno de estos seres extraterrestres en un bus, en un autobús, y resulta que sueños previos habían anunciado cómo iba a ser este encuentro. Claro, yo no lo creía, y cuando yo me subí a este autobús, todo empezó a suceder igual que este sueño, y miré a esta persona en la parte de atrás, tal y como el sueño lo anunciaba. Era una persona como si fuese danés o alemán, muy alto, y yo decía, no, esto es increíble, esto no nos puede estar pasando, a mí no me puede estar pasando esto. Yo me senté detrás de él, y yo lo veía enorme, pero enorme, y en eso él se volvió y me dijo que él era quien yo había estado esperando para este encuentro. Y bueno, pasó una información, muchas informaciones muy rápidas. Nos citaron a la montaña. 3 meses después fuimos varios amigos a la montaña y apareció un disco enorme, y así esta experiencia empezó a florecer y empezamos a tener diferentes, ¿qué te digo?, avistamientos, experiencias muy fuertes, digamos, en aquel momento, que fuimos entrándole con naturalidad. Luego conozco a Cindy y bueno, ahí empieza todo este proceso, ¿no? Entonces quizás Cindy que le cuente cómo empezó esto por ahí. Bueno, realmente no sabe uno ni por dónde iniciar, porque cuando uno le hablan del tema OVNI, en mi época, ¿verdad? Solo lo mencionábamos o lo escuchábamos en las películas de Hollywood, quizás algún reportaje interesante, pero generalmente acá los medios de comunicación en Costa Rica no es algo con lo que pues uno podía informarse o escuchar, por ejemplo, noticias de otros países. Por lo general, las noticias que estaban muy enfocadas en el Valle Central, una actividad que hubo hace un tiempo atrás, donde las personas en lo que es la capital San José vieron una serie de objetos. Pero yo realmente del tema no creía, o sea, no podía coincidir que existieran objetos en los cielos o naves, o que viniesen de otros planetas a visitarnos, ¿verdad? Generalmente ese tema yo no lo tenía así como tan conocido, pero bueno, la vida lo lleva a uno a esas experiencias, pero creo que al final te contesta tantas preguntas que también uno internamente se hace. Desde muy joven yo he vivido una serie de experiencias en los sueños, más espirituales, con la Virgen, por ejemplo, o con los ángeles, tanto así que cuando estaba en la época adolescente y estaba estudiando, yo me iba a estudiar muy cerca de los árboles y en áreas verdes. Y en una de estas ocasiones se abrió como yo siempre dije que fue como una apertura, un sonido muy interesante, porque se escuchaba como el cántico en ese momento yo lo imaginé de ángeles, pero era un coro. Y yo me puse a escucharlo y yo decía, ¿de dónde viene este coro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo que mi mente en ese momento me dijo, o lo que yo pude interpretar, esto son ángeles cantando. Y en el momento en que yo empiezo a razonar que era lo que estaba escuchando, inmediatamente se fue cerrando ese sonido. Entonces, para mí esa experiencia me marcó. Empezaron una serie de preguntas. Habrán personas que también viven esta experiencia, solamente me pasó a mí. Ya después, bueno, sigo en ese proceso. Cuando ya cumplí los 18 años, ingreso a un grupo de franciscanos, donde trabajamos mucho la meditación y otras áreas totalmente diferentes a lo que se trabajaba, por ejemplo, en la Iglesia Católica. En ellas aprendimos muchísimo la concentración, la meditación, y en una de estas meditaciones escucho una voz fuerte
que me llama, me dice mi nombre. Y yo inmediatamente salí de la meditación y yo me preguntaba, ¿será que solo yo escuché esto? ¿Quién me habló? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó por ahí? Y fue algo que me guardé, no lo comenté en el grupo. Fue parte también de ir recopilando esas experiencias que decía, ¿seré solamente yo como persona o realmente otras personas les suceden estas cosas? ¿Qué son y por qué suceden? Y es así que conozco yo después a Alejandro, empiezo a estudiar la carrera de arquitectura. Él fue también profesor mío de la universidad y se da la casualidad de que pues mi profesora le hace una invitación para que nos dé uno de los cursos de historia. Y en ese momento recuerdo que uno de los temas más extraordinarios que se tocaban en ese momento eran las pirámides de Egipto, la relación de las pirámides de Egipto con estos seres que venían de otros lugares, o por ejemplo a nivel de astronomía. Y ya la profesora nos había adelantado que, bueno, el compañero de ella pues tenía un amplio conocimiento con experiencias que le había pasado de joven en estos temas. Y lo importante ahí fue que las personas dejaron de lado el tema, ¿verdad?, a nivel de curso, sino que empezaron a más bien hacer preguntas de que sí es cierto que existen, que nos contara un poco más de esa experiencia, si realmente hay fotografías o no las hay, si es real o no. Y bueno, todo el tema se desarrolló en base al tema OVNI. A mí me interesó mucho. No le puedo negar que no, el tema me llamó la atención porque entonces yo ya cuestionaba, si ya vivido una experiencia, entonces quiere decir que sí existe. Y bueno, ya pasó el tiempo, yo sigo con mi carrera, coincidimos que nos volvimos a topar nuevamente y es cuando ya yo entro en una relación con él, nos casamos y él me cuenta, dice, yo estaba en un grupo, en este grupo, bueno, subíamos a las montañas, hacíamos también experiencias con la naturaleza, de poder contactar un poco la armonía, armonizarnos, pasar más tiempo o salir un poco más de la ciudad y también las experiencias vividas de sus compañeros y amigos que también conozco luego, muchos profesionales ahorita actualmente. Y bueno, entonces yo tomaba nota de esas experiencias, o sea, realmente cuéntenme ustedes si lo que Alejandro ya me había narrado es cierto. Y de verdad coincidían experiencias extraordinarias que creo que muchos de los programas no nos alcanzaría para narrarlas, pero bueno, empieza ahí el tema OVNI para mí. Yo, sin embargo, lo mantenía muy alejado. Yo le decía, yo le respeto, usted soy yo a eso, excelente, pero o sea, yo no lo he vivido y yo no creo, o sea, que yo no vea, yo no creo. Y poco tiempo después ya empecé a ver mi primer objeto en el Valle Central. Estábamos en la ciudad de Heredia, estábamos con un tío de Alejandro y con una amistad también, y logramos ver dos objetos que venían y se quedaron a una distancia y iban pasando por todo el Valle Central. Y yo dije, ¿qué es eso? Y me dicen, lo que yo le he dicho a usted todo este tiempo. Y yo, ¿en serio? Perdón, y esa fue mi mayor experiencia. Pero claro, yo dije, wow, esto sí es cierto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, ya serán de esas experiencias que te pasan y no las cuentas porque ya ahí nadie te va a creer. Posteriormente, muy cerca del 2018, yo tengo un sueño donde aparecen, digamos, uno le dice seres, pero los identifico como personas. Dos de ellos eran hombres, dos mujeres. Nos encontramos en un lugar desértico, que poco tiempo después yo reconozco en una de las imágenes viendo publicidad en Facebook, es de un lugar en Argentina, y en este sueño se posa una nave, pero ya ahí sí puedo decir que es una nave, o sea, como una lenteja muy brillante. Veo donde va bajando y se estaciona, y yo decía, claro, en este sueño es lo mejor que me pudo haber pasado porque estoy viviendo esta experiencia y la siento tan real y era consciente. Ellos cuatro caminan por un sendero y como que se incorporan a una montaña. En el sueño los veo así. Luego, poco tiempo después, salen por el mismo camino y cuando ellos, dos de ellos se quedan detenidos y uno de ellos se acerca y me dice, digamos, yo lo veía telepáticamente, nunca vi como que se expresaran, perdón,
directamente de sus labios, sino de una forma de telepática, y me decía que no tuviera miedo, que lo que se estaba observando, lo que íbamos a observar era real y que tenía que compartir. En ese momento yo me impresioné y yo dije, ¿será que esto es cierto? Entonces se acerca una de las mujeres, esa tenía cabello negro por los hombros, y me decía que mantuviera la calma, que era una experiencia que yo estaba viviendo, que sí era real, y que bueno, dentro de este trabajo íbamos a vivir una serie de experiencias, pero una confirmación. ¿Qué se dice como una confirmación? Que en esa semana se iba a aparecer algo en el cielo que iba a confirmar que lo que yo estaba soñando era real. Entonces yo me levanto, le cuento a Alejandro el sueño, ¿verdad? Describo en una hoja todas las características físicas de ellos, la experiencia, y que en esa semana íbamos a vivir una experiencia. Entonces Alejandro, como ya me entendía un poquito el tema, me dice, sí, no, está muy interesante, pero vamos a ver si es cierto, porque ya habíamos visto objetos, no habíamos tenido toda la posibilidad de captarlos con un celular porque se perdía la resolución o la ampliación del mismo. En esa época, el 2017-2018, nos dimos la tarea de comprarnos una buena cámara, porque ya que estábamos viendo eso, que cómo podíamos demostrarle al mundo que lo que estábamos viendo algo fuera de lo común, y que teníamos que tener una evidencia mucho más clara que lo que estábamos grabando en un celular. Pocos días después veníamos de un trabajo que Alejandro estaba haciendo inspección. Estábamos muy cerca de la casa, y en el momento que eran cerca de las 3, casi las 3:30 de la tarde, nos estacionamos, cuando Alejandro me dice, observe lo que está ahí arriba, y yo dije, ¿qué hay? Y volvimos a ver, y había un objeto a una gran altura, porque no es algo como que usted diga, bueno, es cerca de los postes de luz, no, estaba a una altura bastante considerable, o tantos pies de altura que no podría, digamos, ahorita definir, y muy brillante. Entonces yo lo que le dije a Alejandro fue, bueno, bájese, grabe, yo voy a tratar de grabar con el celular y usted con la cámara, amplíe todo, no se ubíquese en alguna posición de la calle, de tal manera que usted pueda grabar y aquella emoción. Lo curioso fue que pasó una vecina y nosotros le decíamos, miren lo que estamos observando. El objeto se mantenía, digamos, de forma inclinada, y, digamos, uno al momento puede describirlo como un sombrero, y era blanco. Entonces ella decía, no lo veo, no lo va a ver, si eso que está ahí viene ya 10 minutos, ya eran las 3:30, pasadas las 3:30, 33, porque ese es un número muy interesante, y nosotros, ¿cómo no lo estabas observando? Entonces ella lo que nos decía, no lo veo, en ese momento pasó un avión de Avianca, y grabe el avión y grabe el objeto para que tenga referencia de que ese objeto está ahí y que el avión está pasando, lleva su trayectoria, y la señora sí lograba ver el avión. Entonces lo que nos impresionó mucho fue por qué nosotros lo estábamos viendo, porque la señora no, hasta que en un momento dice, ya lo logré ver, pero se bloqueó. O sea, ya lo vi, ok, adiós, ¿verdad? Ok, muy interesante, me tengo que ir. Pasaron también unos muchachos, nosotros les decimos muchachos, gente joven, y nosotros, miren, observen qué es lo que estamos viendo. ¡Wow! ¡Qué carga! No, sí es cierto. Ellos con mayor facilidad sí lograron ver este objeto. Entonces, bueno, graben los testigos, porque tenemos que tener los testigos grabados. El objeto se desplazaba un poquito, avanzaba a otro. Más de 25 minutos estuvimos observando este objeto maravilloso. Le hacíamos una ampliación, y lo curioso también que se dio dentro, ya revisando el video, es que había unas esferas que viajaban a una gran velocidad muy cerca del objeto principal que estábamos observando, y ahí sí yo lo identifiqué como una nave, porque por ejemplo el OVNI como objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa que sea extraordinario, un fenómeno diferente, pero en yo sí noté que era una especie de nave. No la común como las pintan, ¿verdad? Que como tal, así, ¿verdad? No, era
plasmática, pero su forma de sombrero, de forma de lenteja, inclinado, porque uno generalmente cuando los proyectan un dibujo, por ejemplo, digital, los pone de forma horizontal, y no, ella estaba inclinada, las esferas que volaban alrededor a una gran velocidad, o una de estas esferas que observamos en el video. Y bueno, a partir de esa experiencia, arrancamos con publicarlo a nivel público, abrimos redes sociales, empezamos a publicar lo que estábamos observando, y al día de hoy llevamos un recorrido ya de 5 años viviendo maravillosas experiencias que Alejandro y yo hemos compartido. Así comenzó esto. Extraordinario. ¿Cuántas grabaciones habéis hecho desde entonces? 5 años grabando. Sí, bastante. Creo que no es así que llevemos la cuenta, pero sí hemos tenido, digamos, bastante, más de 100, 200, y videos también hemos tenido, ¿qué? No sé, muchos. O sea, muchos. Eso sí, muchos, y a nivel del Valle Central, y ahora esta semana también, el punto que estábamos compartiendo eran los ovnis cerca de los volcanes, porque hemos tenido toda una trayectoria en la cual, por el punto específico donde vivimos, tenemos vista hacia los volcanes, hacia lo que es el Valle Central, que es la parte central de la capital y otras ciudades, y las montañas. Sí, digamos. Sí, perdona, ¿grabáis por casualidad, entre comillas, estos objetos, o percibís algo y sabéis que van a aparecer estos objetos? Sí, al menos en este caso, desde el 2018, y a raíz de este sueño, se indicó precisamente a raíz de otra experiencia que íbamos a empezar a tomar estos objetos, e iban a haber una gran cantidad de mensajes también que teníamos que compartir, y que prácticamente la aparición de estos objetos era para crear una especie de reflexión en los individuos junto con los mensajes. Eso sí, se nos indicó que teníamos que compartirlo abiertamente, que no debíamos de cobrar absolutamente nada en este tipo de casos. O sea, se nos indicó que no lucráramos con esto, que en el momento que intentáramos lucrar o beneficiarnos de esto, la experiencia terminaría. Entonces empezaron una serie de experiencias en las cuales, a través de sueños, estas personas nos indicaban: mira, vamos a darles una confirmación, vayan tal día a la montaña. Íbamos a la montaña, si fuéramos Cindy y yo, o íbamos un grupo de personas, y resulta que se daban estas observaciones. Entonces lo que hacíamos era, tal como lo filmábamos, tal como lo captábamos, era compartirlo exactamente. Entonces han sido, en su mayoría, una sensación extraña, en la cual nosotros le llamamos aquí como un fax, llamémoslo así, como recibir un fax, que es el hecho de poder, ¿qué les digo?, sentir algo, sentir un llamado a poner la cámara en un determinado punto. Entonces, por ejemplo, una vez en estas experiencias me indica Cindy: siento que algo va a pasar, voy a tomar la cámara, y se fija por la ventana y viene un avión, claro, muy alto. Entonces dice: tengo que filmarlo, y empezó a filmarlo, y resulta que apareció una esfera jugando con el avión. Y bueno, lo más interesante es que esta esfera, como si supiera que sí la estaba grabando, se ubicó frente a ella, o sea, salió de la línea del avión y se ubicó frente a ella, haciendo varios pases y retornando al avión nuevamente. Entonces, tenemos muchos de estos videos, que son los que hemos compartido. Aquí, como le digo, no hay nada que esconder, no hay nada, digamos, de misterio, aunque es bastante misterioso, pero la idea es precisamente compartirlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos seres al hacer este tipo de apariciones? Porque has dicho la difusión, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Ok, bien, el asunto es el siguiente. Curiosamente, el tema OVNI ha venido teniendo, desde los 70s y demás, una serie de personalidades que han venido irrumpiendo en este tema, con diferentes modalidades. Sin embargo, precisamente esto, o al menos la experiencia nuestra, ha sido una especie
refresh o de refrescamiento, en el cual se sabe que para esto no ocupamos ser personas elegidas, no ocupamos ser personas con una distinción o con un tipo de creencia. Esto no tiene que ver con creencias, tiene que ver con una transformación de la conciencia social precisamente, y que hacer ver que esos objetos sí existen y que estas personas son reales y que pertenecen a una sociedad física. No es algo, digamos, paranormal, sino que son personas que tienen hijos, papás, tíos, tías, y que tienen una sociedad totalmente efectiva. Y lo que ellos en algún momento desean es hacer ver que nosotros podemos transformar y entender que somos una comunidad planetaria y no segmentos de forma independiente. Y lo que tenemos que poner por encima es el factor humano, y no que la humanidad sea un recurso donde unos pocos se vean beneficiados. Y es que hay que determinar bien que durante esta experiencia uno se hace una serie de preguntas, ¿verdad? Porque ya entramos en campos en los cuales se dan confirmaciones, y además no solo nosotros, es que ya después de que compartes esta información se crea una red de personas que también en algún momento vivieron una experiencia o están interesadas en el tema, y surge que en algún momento hay algo luminoso que pasa por el Valle Central y nos comunicamos y varias personas ven este objeto. Entonces, digamos, no, la relación no está solamente en nosotros dos, sino que la experiencia se vive mucho más efectiva colectivamente. Siempre y cuando, digamos, uno tenga una apertura en el tema, y siempre lo he dicho, debe haber una educación. Porque estamos acostumbrados a que el tema OVNI le agregamos una serie de temas encima. Y en realidad yo siempre les he dicho a las personas cuando conversamos que es un gran archivo, y dentro de ese archivo existen carpetas. Y cada carpeta tenemos que determinarle un tema específico. Si son naves, ¿verdad? Por ejemplo, esferas, los lugares en los que se observan. Ahí entran otros temas paranormales también que le dan, digamos, como que estamos muy acostumbrados a que vean validez dentro del tema OVNI, pero dentro de lo que yo he podido, digamos, descifrar, es darnos cuenta que al hacernos preguntas despertamos. ¿En qué sentido? De cuestionarnos cosas que antes no lo hacíamos, de cuestionar cómo vive nuestra sociedad y por qué la experiencia está sucediendo y por qué teníamos que compartirla. Entonces las respuestas van llegando conforme a nuestro entendimiento. El hecho de cuando uno habla del despertar de conciencia, no es que uno es un ser muy elevado, que se trata de que nos estamos haciendo preguntas y que estamos buscando respuestas, que el ser humano ya está teniendo la capacidad de entrar en campos tan importantes, tanto en la ciencia, por ejemplo en la cuántica, o como otras leyes que se van a ir ampliando de acuerdo a nuestro conocimiento, sino que también reconocer quién es el ser humano, quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. A partir de ahí, entonces empezamos a responder ciertas preguntas internas, pero también están relacionadas de cómo vive nuestra vida. Muy bien. Para hablar más específicamente, ¿qué mensajes os han transmitido? Mensajes específicos. Sí, claro, digamos, nosotros en nuestra página social, Observación OVNI Costa Rica, ahí hemos puesto todos los comunicados, y precisamente todas aquellas personas que deseen pueden ingresar, leen abiertamente, pero prácticamente el mensaje como tal es un mensaje primero alentador, haciendo ver que la humanidad puede y necesita un cambio, y que este cambio realmente no es un cambio que vaya a ser milagroso, sino que debe de trabajarse a través de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Entonces, han sido bastantes mensajes con respecto a eso. Y bueno, por aquí tenemos el perrillo suelto, es que hoy lo soltamos, entonces por eso es que tal vez en algún momento por aquí estamos, pero bien, ahorita lo calmamos por acá. Sí, es un mensaje prácticamente de transformación y de invitación precisamente a esta transformación del ser humano. Y bueno, sobre todo cuestionar, digamos, lo que está pasando, digamos, con los recursos naturales que están de alguna manera en peligro, ¿verdad? Y que aquí a 50 años estos recursos no van a ser los mismos, que tenemos que, bueno, empezar con un cambio de gestionar energías limpias,
empezar a generar proyectos importantes que lo que pasa es que como consecuencia del consumismo y a partir de la revolución industrial que hemos creado todo un mundo de consumismo y de contaminación, los recursos van a estar de alguna manera muy condicionados. Y entonces a partir de ahí la escasez de estos recursos va a implicar una serie de problemas o crisis económicas, la importancia del cuidado del agua, todo lo que tiene que ver en la parte hídrica, y sobre todo empezar a gestionar soluciones ante las situaciones que estamos viviendo por una inconsciencia, ¿verdad? Una inconsciencia colectiva a nivel social. Lo que hemos hecho a la madre tierra, en generar el desgaste en muchos terrenos por las urbanizaciones o construcciones, todo eso está implicando una serie de problemas ambientales. Entonces, 50 años son muy críticos, o sea, aquí a 50 años tenemos todavía el chance de poder trabajar diferente, de manejarnos de una forma con mayor responsabilidad. Entonces, a partir de ahí es que nosotros, digamos, como CIAL, no solo llevamos la publicación de estos temas y también de los mensajes, sino también estamos trabajando en un proyecto de investigación de comunidades, organizaciones autotecnosustentables, con el fin de poder aportar al nivel arquitectónico, que es nuestro conocimiento, poder, no es tratar de aislarnos de la sociedad y crear una nueva forma de comunidad, sino de emplear energías limpias y tecnología, pero utilizando los materiales acordes que generen el menos impacto en el ambiente. Y por supuesto todo esto es un proceso de investigación que estamos empezando a desarrollar. Ya hemos estado realizando una serie de talleres también, y bueno, ya después más adelante les podríamos ampliar un poquito del tema, pero en sí el tema primordial es que el ser humano debe conectarse a sí mismo, sincronizarse para generar en sí esa conciencia tan necesaria para poder generar el cambio. Muy bien. Una curiosidad que tengo yo, ¿de dónde son estos seres, concretamente? Ok, bien, digamos, en cuanto a nosotros, estas experiencias, lo que se ha hecho ver es que pertenecen a un lugar de Alfa Centauri. Entonces, es interesante, puesto que nosotros desconocíamos totalmente esto, y como te digo, en caso nuestro, prácticamente es una locura, porque nosotros no teníamos una especie de creencia en nada de esto, sino que fue una especie de elemento que se fue dando. Y yo le decía a Cindy, mira, de Alfa Centauri, pues si son de Alfa Centauri, que aparezca una nave, que es, y cuando empezaron a aparecer, como lo has visto en los diferentes videos, en las diferentes fotografías y demás, yo le decía a Cindy, esto se está poniendo serio, o sea, realmente es curioso porque esto ya implica una responsabilidad. ¿Será que todo esto sí tiene una sincronía con la información de otras personas? Y bueno, la idea es ¿qué vamos a hacer con esta información? Yo preguntaba que si teníamos que hacer grupos, y lo que se nos indicaba es que no, que pertenecíamos a un gran grupo llamado Humanidad, y que íbamos a encontrar por sincronía o por afinidad a todas aquellas personas necesarias para compartir esta información, y que no había mayor cosa, que había una especie de sincronía que iba a ir revelando cuál era el camino a seguir, y que lo hiciéramos lo más natural posible. Y muchas veces nos enfocamos de qué planeta viene, ¿verdad? Porque yo le decía a Alejandro, ya digamos, cuestionándolo como soy yo, ¿verdad? Es necesario saber a veces de qué planeta viene, y bueno, para mucha gente que le encanta el tema, sí. Y en mi caso, que yo he vivido la experiencia ya de una forma personal, y sí lo digo así abiertamente, a veces yo no cuestiono ni siquiera de dónde vienen o dónde viene esta sincronización. Que si ya bien el mundo y el universo en sí tiene una serie de leyes primordiales y que estamos empezando a experimentar, digamos, ese tipo de conexiones, a veces hay que enfocarnos más en el mensaje. ¿Qué es lo que recibimos de mensaje y si realmente es válido aplicarlo en, por ejemplo, un 2023? Entonces, a veces cuestionarnos de dónde vienen, prefiero darle mayor peso qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y ser conscientes a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, sí, al final lo que es realmente importante no es el mensajero, sino el mensaje en sí. Correcto. Así es. Exactamente. Y también otra cosa que se nos indicó es que fuéramos
podríamos a conocer esto de forma transparente, que en el momento en que nosotros le pusiéramos algún tipo de peso, de carga, de emocionalidad, había muchas personas más dispuestas a llevar esto a cabo. Y que efectivamente pues se iba a interrumpir la experiencia por acá y que iba a seguir con las personas que efectivamente tuvieran este tipo de disposición. Ahora, lo más importante es que es un momento muy conflictivo donde el tema OVNI se ha vuelto un mercado. Y pues precisamente nosotros tenemos aquí un dicho en Costa Rica que dice: río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces resulta que ya el espíritu no es informar, no es educar, sino que es negociar, es sacar provecho de este tema. Y eso es lo que nosotros, lo que hemos tratado de hacer es darlo de la forma más transparente. Y todos este tipo de comunicados nos han dicho: mira, es que ustedes son iluminados. No, somos muy necios. Porque las veces que nos indicaron que fuéramos a la montaña, si bien nos indicaron un ejemplo que fuéramos 40 veces a la montaña, la primera vez iban a ir unas 30 personas, yo vi otro, no vi de más, y ya las personas no querían ir porque no se vio nada. Nosotros hasta la vez número 30 empezamos a ver esto, y ya no eran 30, éramos solo 2, 4 personas. Entonces, hay una especie de filtración en el proceso. Y no es una distracción, esto es una responsabilidad. Es tratar de que toda esta enseñanza pueda ser coherente en la vida nuestra. Es una transformación psíquica, es una transformación psicológica, donde tenemos que darnos cuenta que como seres humanos teníamos situaciones internas por transformar, por mejorar, y que a la vida no se viene a improvisar. La vida tiene un proceso de aprendizaje, tiene un camino y tiene un destino. Y algo importante es que nosotros manejamos, o la gente maneja mucho la palabra contar, y nosotros lo decimos que es una vivencia. Una vivencia que si quieres vas y la confirmas, y la cuentas, y si tienes la evidencia la compartes, y si no, pues no pasó nada. O sea, es una decisión también que no es obligatoria, pero que sí hemos notado que genera un compromiso. Sí, bueno, eso que había oído en otras entrevistas, que no consideráis contactado. Simplemente transmitiendo vuestra experiencia, y esa es la sencillez que realmente me cautivó. Porque es verdad, ¿no? Es que lo decís con una naturalidad que realmente es pasmosa. Y es digno de admiración, por lo menos por mi parte. Me encanta. Realmente, digamos, ha sido algo que se ha venido dando muy natural. No es algo que dependa de nosotros. O sea, nosotros solo tenemos una disposición. Y ellos afirman que ellos precisamente buscan personas que tengan esta disposición, este compromiso, y que no quieran salir después con un batón blanco diciendo que son elegidos, ¿no? O sea, no vivir de esto, te lo digo, eso es algo importante. ¿Por qué no vivir de esto? Del tema OVNI específicamente. Porque en el momento que los mensajes ya se den para que uno los dé a conocer, se determina la expectativa. Entonces, ¿qué pasa si vivimos de esto? Tendríamos que empezar a inventar expectativas nuevas para mantener un poco el negocio, y no se trata de esto. Nosotros trabajamos en nuestras profesiones, llevamos esto como un adendum, digamos, que tenemos que hacer un trabajo extra. No sabemos por cuánto más lo tendremos que dar a conocer, no sabemos por cuánto más estos objetos aparecerán, y estas sincronías están ahí. Cuando aparecen, lo que hacemos es que agradecemos, compartimos, pero no tenemos una expectativa, ni nos creemos ni mejores ni peores por esto. Es una situación donde cada persona decide qué hacer con su vida, y es un proceso educativo. Y por lo general, a veces cuando se viven estas experiencias, también en uno depende, digamos, no crear una dependencia de eso, que lo he dicho también en muchos conversatorios que hemos tenido acá en el país, en el cual es un antes y un después de la experiencia. Pero ¿qué sucede después? Es que no solo nos podemos quedar con la fotografía y el video, es que tenemos que gestionar una serie de reflexiones por qué está sucediendo, y ese por qué genera un cambio. Nosotros, yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué teníamos que compartir en el 2018 y no en el 2020 o en el 2019? Y bueno, ahí surge la respuesta en los que los medios de comunicación a partir del 2019 y 2020
ya empiezan a aceptar el tema, muchos de los países, potencias, en el cual le dan una gran validez de investigación, porque ya son fenómenos que ya no se pueden, digamos, ocultar. Se están dando y hay personas, pilotos y personas que ya están viviendo estas experiencias. ¿Qué pasa después de esa experiencia? Es que no podemos generar solo contenido para muchos likes, es que hay que compartir la experiencia tal como es. No es solo avistamientos una semana y la semana siguiente tengo que tener el contenido porque pierdo esos likes. No, es que la experiencia transcurre conforme en sí misma naturalmente, y eso es lo que hemos observado de acuerdo a nuestra experiencia. Inclusive hay una cosa muy bonita, porque nosotros, o nos preguntaban las personas en aquel momento, mira, ¿qué tenemos que hacer para tener un encuentro? ¿Qué es lo que hay que tener especialmente? Y bueno, primero que nada, lo que tiene que tener es una intención. ¿Para qué quiere tener un encuentro? Exacto. ¿No? Creo que la mayoría de personas lo ven como un aspecto interesante, de curiosidad, pero no saben qué sucede después de esto. Entonces, y lo curioso es que también hemos, estudiado a las personas que antes del 2018, que para nosotros también era un compromiso poder hablar del tema porque era un tabú, una vez que se socializa y se amplía, ya sea, a nivel de medios de comunicación o porque ya se habla un poquito más de temas específicos de investigación, la gente empieza ya no a manifestar de que no cree, es que sí creo y a mí me pasó. Y yo también vi, aunque no tengan evidencia, pero yo ya también vi, porque tengo que pertenecer al grupo de personas que también lo vieron, aunque no hayan visto. Y están aquellas personas que sí vivieron la experiencia, la guardaron por años y en este momento están contando su experiencia sin miedo. Entonces es también muy interesante ver cómo las personas transforman, le dan carácter y peso a esto y transforman esa realidad, la crean, digamos, en una forma colectiva, y entonces el tema se empieza a transformar y es un boom, por ejemplo, a partir de los 2020, 2021, 2022, que es un tema que no se ha dejado de hablar. No, son curiosidades que tengo que me vienen a la cabeza. ¿Creéis que estos seres llegará un día en que contacten abiertamente a nivel mundial? Ok, todas estas preguntas nosotros las hemos hecho. Sí. Todas las preguntas que normalmente cualquier persona se hace, nosotros las hemos hecho. Y pues ha habido una respuesta también de esto. El asunto, la famosa pregunta, ¿por qué no aparecen abiertamente? Ok, nuestra sociedad actualmente es una sociedad, y no solo actualmente, sino históricamente, es una sociedad increíblemente dependiente, ¿no? Resulta que nosotros siempre hemos creído históricamente que otros son los elegidos para hacer el trabajo por nosotros. Entonces, de repente, la aparición de estas personas la hemos proyectado socialmente como una especie de milagro sociológico en el cual van a aparecer y van a eliminar el mal de nuestro mundo, o van a hacer una transformación de nuestro mundo. No, ellos son solo un referente, son una sociedad que a través de su inteligencia, de su intuición, lograron superar lo que nosotros eventualmente en este momento estamos en grandes problemas, y precisamente el advenimiento de ellos abiertamente lo que haría es precisamente crear una dependencia enorme. Sustituiríamos las religiones y ahora tendríamos una nueva que se llame extraterrestres al auxilio, y entonces veríamos a ver quiénes son elegidos y quiénes no. Esto es lo que no se quiere, sino que cada persona pueda lograr saber que es un ente que tiene una conexión con su fuente universal, con su fuente interna, que ahí es donde está escrito quién es uno como ser humano y cuál es el potencial que tiene. Y lo importante acá, bueno, ya de forma personal, el tema de extraterrestre, o sea, cuando usamos la palabra extraterrestre, es porque de alguna manera, y yo también me lo he cuestionado, es que creemos que afuera se encuentra lo que es extraordinario. Entonces le damos esa validez que en lo exterior va a llegar aquel mensaje que nos va a cambiar. De una forma es también muy válido, porque buscamos siempre esas respuestas, pero me gusta más llamarlo otras humanidades, porque no es solo nuestra humanidad, la humanidad en sí es aquella que razona y también tiene un propósito consciente.
y nos identifica, entonces devolvemos un poquitito a quién es el ser humano en sí, cuál es su propósito y su proceso evolutivo consensual. Su proceso evolutivo consensual conlleva a que va madurando su perspectiva de muchos temas a nivel de percepción, de no solo trabajar la parte mental, que es la razón, que es la que nos permite a nosotros poder leer un libro, manejar la tecnología, entonces, sino que es ampliar otros conceptos que están destinados a la creación, a la creatividad, a esa conexión que muchos filósofos, que muchos científicos, matemáticos han tenido y han traído esa información, las leyes, la matemática, la pintura, y que por medio de esas manifestaciones que también vienen de afuera, porque así las consideramos, permiten que en cada ciclo de esa evolución lineal del ser humano acá en nuestro planeta también surja un renacer, lo que se llama como un renacimiento. Pero generalmente volvemos a quedar en el oscurantismo. Nos trabamos porque dejamos la creatividad y la percepción a un lado. Le damos más validez a la tecnología, que también, digamos, tenemos que avanzar tecnológicamente, pero en una forma también de que la tecnología va de la mano de la forma consciente. Si no somos conscientes, utilizaríamos la tecnología a beneficio económico o a beneficio de, digamos, veámoslo así, del ego a nivel colectivo, y no vivimos a la atención de beneficios a los demás, sino de una forma más egoísta, y es ahí donde tenemos que reflexionar. Claro que sí, muy bien. ¿Habéis contactado también no solo con estos seres fuera de la Tierra, sino también con seres espirituales elevados de aquí de la Tierra? Mira, hay una cosa muy bonita que en esto es todo un tema. Cindy, bueno, a Cindy y a mí nos tocó vivir una experiencia muy agradable, llamemos así. Ellos hablan de que todos los seres humanos estamos conectados a una red planetaria y que el planeta emite un pulso equilibrador a todas las especies que están contenidas en él. Entonces es un pulso que regula la naturaleza, que regula, que te digo, precisamente la procreación de los conejos, de los lobos, regula el clima. O sea, es un pulso que regula todos los elementos sobre el planeta. Es algo así como el manual del usuario. Y que nosotros hace algún tiempo atrás abandonamos el instinto. Desarrollamos la inteligencia como especie y abandonamos el instinto, que era ese ciclo natural que tienen las especies que no desarrollan mucho su parte nerviosa. Entonces, nosotros entramos en un proceso de desarrollo de la inteligencia, nos separamos del instinto, pero hemos quedado en una especie de limbo. ¿Por qué? Porque necesitamos contactar con ese instinto que abandonamos, pero se llama conciencia. Y esta conciencia tiene que ver con un contacto interior con el pulso planetario. ¿Para qué nos quiere el planeta? No nosotros para qué queremos el planeta, sino el planeta para qué es que nos quiere. ¿Cuál es nuestra función como seres humanos en este planeta? ¿Qué es lo que estamos llamados a ejercer? ¿Ves? Entonces, es una sensibilización con la naturaleza y con todas aquellas cosas interesantísimas. Ahora, nos damos cuenta a través del estudio que nosotros hemos estado haciendo con esto de las comunidades autotecnosustentables. Nosotros decimos, bueno, es que tenemos que volver a generar comunidad. Tenemos que volver a confiar en las personas. Si miras actualmente en las ciudades actuales, la desconfianza es el medio de sobrevivencia, no la confianza, ¿no? Ya actualmente no conocemos quién es el vecino. En cambio, en las comunidades ancestrales, aquellas comunidades que llevan más de 500 años en los pueblos aborígenes acá en Costa Rica y las comunidades rurales, la confianza es el elemento principal. Ellos pueden confiar en que una persona se compromete y cumple, ¿no? Entonces, ellos pueden confiar en que todos van a sembrar y van a tener, digamos, alimento. Ellos confían unos en los otros en sus tareas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a través de sistemas sociológicos, de reestructuración psicológica, volver a transformar estas comunidades o volver a darle comunidades a las ciudades que tenemos actualmente tan desarraigadas? Entonces, este proyecto que nosotros tenemos nos está contactando con un tipo de fenómeno
interesantísimo con las ciudades ancestrales. Y te cuento una experiencia muy pequeñita. Hace unos 20 años atrás fui a uno de los cerros más altos que hay acá en Costa Rica. Precisamente era una manera como de querer encontrar más lucidez, quería hacer ejercicio como tal, me gusta mucho la caminata. Subí a este cerro, el Chirripó, y yo dije, no voy a caminar, voy a sentarme frente a un lago, 3.800 metros, y voy a ponerme a leer un libro de un autor, Richard Bach, el libro era Ilusiones, y bueno, digo, yo voy a sentarme acá. En este momento no hay ninguna persona en el lugar, es un páramo enorme y lo que veo es un gavilán. Y entonces yo me quedo viendo para arriba y escucho ese sonido del gavilán rompiendo el silencio del cielo. Y yo cierro los ojos y digo, ¿qué estará sintiendo ese gavilán? ¿Cómo me verá? ¿Me verá como comida? ¿Cómo me verá él? Y lo interesante es que yo cierro los ojos y tal vez visualizando o imaginando, veo a través de los ojos del gavilán cómo me veo yo. Yo decía que era imaginando, un puntito allá perdido abajo. Resulta que si bien yo me despedí del gavilán, estaba uno muy armonizado con el lugar y yo le dije, mira, qué bonito verle por aquí, que estés bien, le dije yo al gavilán. Él hizo un gran nido largo y se retiró. Tiempo después vuelvo yo a dar clases a la universidad, teníamos que ir a una ciudad arqueológica, acá se llama Guayabo, llevé a los estudiantes y resulta que cuando ingreso, uno de los guardas, que estaba allá, un guardabosques, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Ustedes a qué vienen acá? Y le digo, bueno, yo vengo a enseñarles un modelo de ciudad a los estudiantes. Y él se me queda viendo y me dice, ¿su nombre es Alejandro? Y yo digo, sí, mi nombre es Alejandro, yo estoy reportado como Alejandro. ¿Usted es arquitecto? Y yo digo, sí, yo soy arquitecto. Y me dice, no, usted no es arquitecto. Y yo me quedé pensando, y pues, ¿qué le pasa, no? Y me dice, eres caminante, eres solo caminante. Y yo, esto está mal, ¿no? Ok, está bien. Seguimos caminando, después me vuelve a salir y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y yo dije, qué incómodo, ¿por qué me incomodó? Yo digo, pues vengo con mis estudiantes y me dice, no eres arquitecto, no eres profesor, eres caminante de la vida y estás aprendiendo. Yo me sentí molesto porque sentí que estaba tocando un aspecto muy interno que yo nunca voy a conocer. Y empezó ese temblor interno, ese sismo, porque esta persona me está diciendo eso. Luego fuimos a unos montículos especiales que habían allí y este hombre salió nuevamente. Y yo digo, lo voy a encarar. Y le digo yo, una cosa, ¿por qué usted dice que yo soy caminante si no me ve que yo vengo con los estudiantes acá? Y me dice, eres caminante de la vida, me dice. Yo lo he visto a usted en las altas montañas. ¿Te acuerdas el sonido del gavilán? Dígame cómo explico yo esto. No lo puedo explicar racionalmente. Hay personas en este planeta que tienen una sincronía tan grande con la naturaleza y que son verdaderos maestros y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, lo que veo es que es una gran tela de información intraterrestre. O sea, la humanidad no tiene un desarrollo solo en este planeta, sino que lo tiene en el cosmos. Y podemos acceder a este inconsciente colectivo, como decía Carl Jung, ¿no? Pero cósmico, donde hay información tan variada y tan rica que cualquier persona puede ingresar a esto. Entonces, quizá con esta experiencia contesto que hay personas acá mismo que tienen acceso a cosas que para nosotros son totalmente extraordinarias. Así es. Qué bonito. Se te ponen los pelos de punta. Es así. Hay un montón de experiencias que, bueno, no terminaríamos, como te comentaba al principio, porque todas son de reflexión y nos llaman la atención. Es un abrir los ojos de ver la vida diferente, que no somos solo un individuo viviendo nuestro día a día, sino que en realidad este cuerpo físico nos permite vivir una serie de experiencias, de vivencias,
que muchas veces con solo ver un amanecer es la experiencia más maravillosa que podemos tener. Entonces, valorar por qué estamos en este planeta, cuál es nuestro propósito, y a partir de ahí nos enfocamos muchísimo a ampliar todo eso cuando tenemos esa intención, generar la intención, como lo hemos comentado, sea en el tema OVNI, sean respuestas espirituales, internas y muchos otros temas. Muy bien. Bueno, Alejandro y Cindy, para ir terminando el programa, me gustaría que dierais un último mensaje para la gente que nos está escuchando, por favor. Bueno, ahí les tenemos una invitación, digamos, esto queda por allí, es una experiencia pequeña. En el 2016, 2017, tuvimos una experiencia y ahí es un regalo que les podemos dar. En esta experiencia, yo venía de trabajar un día sábado, venía muy cansado, me fui a recostar y Cindy lo que me dice es, mira, Ale, yo voy a hacerle la comida, y creo que viene molido, yo fui y me recosté. Resulta que cuando yo me fui a recostar, caí desmayado a la cama realmente. Cuando me desperté para ir a comer, no estaba en este lugar, estaba en otro lugar, era un planeta totalmente diferente. En esto veo de frente al personaje del bus que yo me había encontrado. Él se hacía llamar acá como un ingeniero biológico, Joel Nielsen. Sin embargo, en esta experiencia, él se llamaba Anup y me dice, vas a pasar 3 días en este lugar completos, vas a preguntar todo lo que quieras, vas a ver nuestra sociedad, vas a ver cómo funciona cada uno de nuestros procesos, vas a ver cómo está planteada esta sociedad. Así que empezamos este proceso, fueron 3 días totalmente y completos en este sitio. Cuando yo me regresé acá, yo le pregunté a Anup que si esto era un sueño, y me dice, no, no es un sueño, es una realidad alterna que estamos gestando para que vivas esta experiencia y que la lleves como una referencia a tu lugar de origen. Cuando yo regresé acá, habían pasado solo 20 minutos. O sea, los 3 días que habíamos pasado allá, aquí solo habían pasado 20 minutos. Despierta, y en el tiempo que yo subo, yo me di el tiempo porque en ese momento fueron los 20 minutos que yo duré preparando los alimentos en la cocina. Y a partir de ahí, Alejandro empieza a contarme toda esta experiencia, que la tenemos en PDF, en el grupo Cial Observación OVNI Costa Rica, en Facebook, en archivos, ahí pueden accesar, es parte de esa experiencia. Estamos terminando el libro, pero por lo menos introducirse en ese PDF. Y en ese caso también quisiera leerles así un mensajito corto para hacer el cierre, que ha sido el tema principal. ¿Cuál es ese mensaje que ha sido extraordinario? Cada uno son parte de un gran grupo global que se irán reconociendo y encontrando para un mismo fin, una familia humana que desea y necesita un mundo mejor. Unos escucharán el llamado en el campo, otros desde las oficinas. La nueva vibración se manifiesta. No es una ideología, es un sentir, es un preámbulo del siguiente paso evolutivo. La nueva humanidad se gesta como una flor de loto en las aguas estancadas. La nueva conexión no vendrá ni del espacio ni de las religiones. En el planeta se encuentra la información necesaria para que toda especie viva en un ciclo armónico. Es la frecuencia con la que el ser humano está decodificando y conectando poco a poco. El ser humano lo tiene que lograr por sí mismo, utilizando su inteligencia, su intuición. Humanidades distantes lo han logrado y tutelan para que logremos sin causar dependencias. Una vez que el ser humano se sintoniza con esta frecuencia planetaria y entiende el valor de cada criatura y especie que en él habitan, está presto a iniciar como un aprendiz universal, donde inicia el camino pluridimensional del alma humana. Entonces ahí se resume un poquitito el gran mensaje que se ha desarrollado el día de hoy. Muchas gracias a los dos. Nos quedamos con ese mensaje. Espero que este vídeo lo pueda ver mucha gente y que le haga reflexionar sobre su papel aquí en esta tierra. Os lo agradezco de verdad el tiempo que habéis tomado para difundir este mensaje y
y haber hablado en este canal tan modesto de momento que estáis hablando. No, más bien al contrario, y lo que queremos es decirte que este libro que hemos nosotros escrito de esta experiencia se llama Un escalón al paraíso, precisamente porque sabemos que lo podemos alcanzar, que no es nada imposible, y está de forma gratuita en PDF, ¿ves? Y entonces igual lo que hemos tratado es de que todas estas experiencias no las hacemos para convencer, las hacemos para compartir y para causar reflexión, para que cada persona lo conecte con su propio ser y tome sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, realmente muy contentos de poder compartir este pequeño tiempo, que verdad es muy resumido, pero realmente lo hacemos con mucho agrado. Muchas gracias de nuevo y ya nos vemos en otra ocasión. Claro, gracias. Hasta la próxima, muchas gracias.